Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Hemos invitado muchos personajes que han ocupado grandes posiciones en Colombia. En el caso concreto, tenemos aquí hoy al doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez, abogado bolivariano, especialista en Derecho Administrativo, ex magistrado del Tribunal de Antioquia y ex consejero de Estado. Un invitado estupendo para que hablemos de Colombia, de la justicia y el camino que nos viene. Pero de todas maneras, quiero resaltar que en este escenario del Pensamiento al Aire hemos tenido otros magistrados muy importantes, los doctores Jesús Vallejo Arbeláez, Jaime Arrula Paucar, Javier Tamayo Jaramillo, Luis Fernando Álvarez. De manera que usted hará compañía a esos especiales hombres profesionales del derecho magníficos y brillantes para que nos acompañe usted hoy y hablemos de Colombia. Bueno, muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos tus seguidores en este canal y agradeciéndote la invitación a esta conversación que espero que sea muy amena y muy productiva para todos. Hombre, Jorge, yo quedé gratamente sorprendido cuando, viendo videos de la despedida tuya en el Consejo de Estado, fue pisos unánimes aplaudiéndote y despidiendo, dando las gracias. Eso no lo he visto yo recientemente con magistrados en Colombia. Pues en realidad esa despedida del Consejo de Estado, voy a hablar con algo de vanidad, lo reconforta a uno porque es un reconocimiento, creo yo, a todos aquellos que hemos dedicado nuestra vida a la carrera judicial y a ser juez, a esa que podríamos definir vocación de juez que de una manera, digamos, imprevista surgió en mí, porque pues tengo que confesar que en un principio, después de terminar mi carrera, yo no pensaba ser juez, pero fue mi forma de realización profesional la judicatura, tanto en el Tribunal de Antioquia como en el Consejo de Estado, y ese reconocimiento de todos los colegas y empleados en realidad lo llena uno de emoción y de alegría. Sí, y lo digo y lo resalto porque lo que hoy ve es que los magistrados de las altas cortes salen todos pero para la cárcel, o por lo menos con procesos en curso, y es un honor que un hombre de Antioquia, como los anteriores que mencioné, no hubieran tenido ningún tipo de problemas de esa naturaleza. De manera que de todas maneras estamos resaltando la labor antioqueña desde la educación y la formación de valores, todos ellos bolivarianos. Es hoy decano de Derecho de la Bolivariana. Quiero que nos cuente un poquito, doctor Jorge, cómo llegó allá y cuál es el objetivo que tiene hoy en la universidad. Bueno, yo a la Facultad de Derecho de nuestra universidad he estado vinculado desde que inicié mis estudios por allá en el año 1975 como estudiante, como representante de los egresados en el Consejo de Facultad, como profesor en el área del Derecho Público, del Derecho Administrativo, tanto en el pregrado como en el posgrado. Cuando me eligieron consejero de Estado, que me tuve que ir a vivir a la ciudad de Bogotá, seguí vinculado en las especializaciones, lo que muestra que, digamos, siempre he tenido un vínculo no solamente profesional, sino afectivo con la universidad. Estando en el Consejo de Estado, el doctor Luis Fernando Álvarez, quien ha estado en este programa, profesor en la Facultad de Derecho en nuestra época, compañero del ejercicio profesional, en fin, con una relación con Luis Fernando que viene desde hace muchos años, me dijo que él ya terminaba su periodo como decano en la facultad. Los estatutos de la universidad permiten que un decano sea nombrado por 3 años, reelegido por 3 más. Luis Fernando ya había cumplido ese periodo de 6 años sin solución de continuidad y debía renunciar a la decanatura. Él me llamó y me dijo que por qué no pensaba en la posibilidad de terminar o de reemplazarlo a él en la Facultad de Derecho, y a mí me pareció que era
no solamente un reto muy importante, sino una manera de culminar una vida profesional. Ya yo estaba terminando mi periodo en el Consejo de Estado y esta era una manera de vincularme de lleno a la facultad, de prestarle un servicio a la facultad y naturalmente de conocer un poco más o más a profundidad la academia por dentro, como digo yo, pues porque siempre había estado en contacto con ella, pero desde afuera, simplemente como catedrático. El mundo de la academia es un mundo muy interesante y a mí me interesaba conocerlo y aportar, sobre todo en la formación de los nuevos profesionales del derecho. Darles a conocer y compartir con ellos mi experiencia profesional como una manera de contribuir también a Colombia, a la formación de los abogados, que creo que es una preocupación que tenemos todos los de nuestra generación. Jorge, ¿con qué universidad te encontraste? O facultad de Derecho propiamente, pues. En realidad me encontré con una facultad de Derecho muy distinta a la que percibía desde afuera. Yo encuentro una facultad de Derecho donde los profesores, sobre todo hablo de los profesores internos, los que llamamos los docentes internos, tiempo completo y medio tiempo, profesores muy cualificados desde el punto de vista académico y profesional, la gran mayoría bilingües, algunos políglotas, con una gran experticia en el campo en que maneja cada uno de ellos, una facultad de Derecho que puede mostrarse como ejemplo en Antioquia en materia de investigación. Nosotros tenemos unos grupos de investigación que están rankeados en las máximas categorías en el escalafón del Sistema Nacional de Ciencia e Investigación. Tenemos aproximadamente 8 investigadores senior, junior hay 6 o 7 y en formación hay una gran cantidad. Te cuento que este año, por ejemplo, se ganó uno de nuestros grupos de investigación en Colciencias, hoy al Ministerio de Ciencias e Investigación, 3 jóvenes investigadores, es decir, docentes o estudiantes investigadores en formación, lo que muestra que en ese campo la facultad tiene un gran estatus. Digamos que a nivel de investigación está en un grado alto. En Antioquia creo que es la mejor. Yo me atrevería a decir que en esa materia, por lo menos dentro de las universidades privadas, puede estar de primera, me atrevería a decir. Es que esos son actividades, digamos, docentes y de investigación que no se han dado a conocer, pero es muy importante hoy la investigación y en ese campo la facultad, como decimos coloquialmente, es demostrar. Y en materia de proyección social, el consultorio jurídico y el centro de conciliación desarrolla una labor importantísima, que incluso no se vio afectada por la virtualidad. El consultorio jurídico atendió aproximadamente este año entre 1.100 y 1.200 asuntos, lo que muestran que estamos contribuyendo precisamente a esa labor de proyección social e institucional que deben cumplir los consultorios jurídicos y que debe cumplir más una universidad como la nuestra, que es una universidad católica, pontificia, que tiene un compromiso con la sociedad y que creo que lo está cumpliendo en ese campo. El tema de los valores es muy importante, sobre todo en una facultad como Derecho, ¿no? Es totalmente importante. Eso incluso muestra que nuestro pensum o currículo, como lo llaman hoy en día, tiene un ciclo básico de formación humanista donde precisamente se imparte formación en valores, en ética, en doctrina social, en fin, en cosas que son muy importantes para desarrollar lo que se llaman hoy las capacidades blandas, que suponen que antes que formar un profesional hay que formar una buena persona y un buen ciudadano. Y yo creo que en ese sentido la facultad apunta a la realización de esas capacidades y de esos valores que, repito, son importantísimos. Muy bien, Jorge. El tema de los profesionales. Hoy los profesionales, en una época, inclusive en la época mía, y la tuya, ¿no? Éramos más de empresa, en el sentido del derecho privado. Oye, ¿ha cambiado eso o sigue la misma tónica? Yo creo que la facultad sigue
teniendo ese perfil o esa tendencia hacia el derecho privado y a una formación que podríamos llamar clásica. Es decir, sigue manteniendo esa formación clásica que nos tocó a nosotros, pero se ha combinado y se ha modernizado a tono con lo que la ciencia del derecho y el ejercicio de la profesión exige para un abogado competitivo. Y digo para un abogado competitivo porque manteniendo esa formación clásica, combina esa formación clásica con otros aspectos profesionales que tienen que ver con el ejercicio profesional, la consultoría, digamos el ejercicio como juez o como jefe de relaciones industriales, etc. Yo creo que mantiene la facultad ese perfil de nuestra época, pero a tono con las exigencias nuevas. Incluso te cuento, Antonio, que la unidad de analítica de la Dirección de Planeación hizo un estudio de lo que quería el mercado sobre los abogados nuevos y en eso estamos trabajando. Hay cuestiones que hoy en día son necesarias para que un profesional del derecho sea competitivo, manejo de blockchain, de Big Data, Legal Tech, es decir, de todas esas aplicaciones y desarrollos tecnológicos indispensables hoy para cualquier profesional, pero más para un abogado 2021, llamémoslo así, que nos está exigiendo a nosotros, y en eso estamos empeñados, darle esa formación al abogado. Ya tenemos en el currículo de la facultad varios cursos relacionados con eso precisamente, y allá apunta gran parte de los ajustes que creemos que deben hacerse, lo que muestra que estamos armonizando lo clásico con lo moderno, como nos enseñaron a nosotros y como creo que sigue siendo una regla vigente. Hay que buscar el justo medio, lo clásico con lo moderno y con lo posmoderno, porque todo tiene debilidades y fortalezas. Claro, pero hay que fortalecer esas habilidades para que sea un abogado competitivo, como tú dices. Totalmente, y en eso estamos empeñados. Ya en el pensum, repito, hay materias de ese tipo. La inteligencia artificial es muy importante. Esos desarrollos tecnológicos bien aplicados permitirán un muy buen ejercicio profesional, y es más, me atrevo a decir que pueden contribuir, si formamos bien esos abogados, a superar problemas que son propios de la justicia, como la congestión y la mora judicial. Esas cosas hay que explorarlas, y en eso tenemos incluso profesores que ya están formados para esos efectos. Una de ellas va el próximo año precisamente a la Universidad de Harvard en una beca postdoctoral a continuar sus estudios en esa materia para regresar a la universidad y fortalecer esos temas. Ya, por ejemplo, en formación continua ya tenemos, y cuando hablo de formación continua, hablo de aquellos cursos que no hacen parte de la educación propiamente formal, sino informal. Tenemos varios cursos o diplomados que apuntan a esa materia, a los cuales también pueden acceder nuestros estudiantes y en general todas las personas, porque la necesidad que determinó esta pandemia nos ha obligado a incursionar en esos temas a todos, incluso a los que nos podríamos catalogar en su momento como analfabetos digitales. Hombre, Jorge, te voy a dar una pregunta que difícilmente la he hecho a otro de los abogados. Hoy el abogado tiene que ser un emprendedor propiamente para su oficina, si la quiere tener, o su negocio, si lo quiere tener. ¿Es un verdadero emprendedor? Yo creo que es un verdadero emprendedor, y lo que nosotros llamábamos como el ejercicio liberal de la profesión de abogado, hoy en día ya no es tan liberal, si lo pudiéramos hablar de esa manera, porque va teniendo una connotación de empresa, y esa connotación de empresa muestra que por ese cariz el emprendimiento es una de las facetas propias de nuestros abogados. Y creo que en ese sentido la formación que la facultad le está dando a sus estudiantes apunta precisamente al desarrollo de esas habilidades o competencias necesarias para los jóvenes emprendedores, llamémoslo así.
En realidad en nuestra época podríamos decir que fundamentalmente uno lo que buscaba era emplearse como trabajador en una relación de subordinación o dependencia. Hoy en día eso cambia y creo que ese cambio, esa nueva concepción de la vida, porque es una nueva concepción de la vida, la facultad la ha tratado de entender e incorporarla a sus currículos y en general a la formación y a las actividades que desarrollan los estudiantes. Si uno fuera a comparar las muchas facultades de Derecho que tenemos en Antioquia, ¿en qué nivel se encuentra Bolivariana? Pues yo no me atrevería a hacer un ranking de primero, segundo o tercero, porque yo creo que no se trata de generar competencias entre las facultades. Cada una tiene un perfil, tanto las universidades públicas, concretamente la de Antioquia, o las universidades privadas. Pero si hablo de las universidades tradicionales, yo creo que la Facultad de Derecho, la Bolivariana, está entre las 3 mejores de la ciudad. Todo depende de lo que el estudiante quiera, digamos, para su futuro profesional. Y en lo que la Facultad de Derecho ofrece, el perfil que quiere la facultad, sí creo que puede ser la primera. Por eso digo que es cuestión de perfiles. La facultad sigue teniendo una formación muy importante en lo que es la enseñanza clásica del derecho, que yo creo que es una de las grandes fortalezas de la universidad, combinada, repito, con lo nuevo, donde de pronto algunas facultades o algunas universidades pueden, digamos, privilegiar más eso nuevo sobre lo clásico, pero lo clásico es muy importante porque le da la formación teórica al abogado para ejercer muchas actividades. Y en eso la universidad sigue teniendo esa fortaleza. Yo creo que para mí, que soy abogado bolivariano, ha sido un honor decir que soy bolivariano. ¿Hoy sigue pensando los estudiantes así o no? Los estudiantes siguen pensando así. Lo que pasa es que nosotros no percibíamos eso porque, digamos que como egresados no estábamos muy vinculados a la facultad. Eso es otra meta que como decano quiero impulsar en el periodo que me resta, porque ya puedo decir que no soy nuevo, ya llevo 1 año en la facultad, pero me parece muy importante que los egresados vean que ese espíritu bolivariano, que era un orgullo para todos nosotros, se mantiene y que nos ayuden a la facultad y a la universidad a seguir realizando ese espíritu bolivariano y sobre todo colaborando con un valor muy importante que trae ese credo bolivariano, que es la fraternidad entre bolivarianos. Lo que decíamos en nuestra época, que bolivariano ayuda a bolivariano. No solamente por ayudar, sino porque estamos convencidos que estamos formando buenos ciudadanos, buenas personas y buenos profesionales. Eso es lo que llamamos nosotros el espíritu bolivariano. Exactamente, eso es, ese espíritu bolivariano. Jorge, vámonos para otro mundo, relacionado con el derecho, pero es el de la justicia. Hay un clamor ciudadano en que Colombia debe tener una justicia eficaz, pronta y cierta, no especulando. ¿Qué puede decirnos de eso? Entre otras cosas, Antonio, es una pregunta muy interesante. En este momento en la facultad estamos en un anteproyecto, llamémoslo así, de investigación con Transparencia por Colombia y con Transparencia Internacional, porque ese es uno de los aspectos que a mí como juez y como ciudadano me han preocupado siempre. Y sobre eso hay, digamos, encuestas, ¿sí? Y ese proyecto de investigación apunta a establecer cuál es la percepción que en la provincia, porque los estudios generalmente ya hacen en Bogotá, la percepción que en la provincia se tiene sobre la justicia regional. Y ese proyecto apunta a hacer, digamos, una investigación. La bolivariana tiene otra gran fortaleza, que es que tiene facultades de derecho en Montería, en Bucaramanga, en Palmira y en Medellín. Entonces, ese estudio que esperamos empezar el próximo año, estamos en la elaboración del proyecto, recursos financieros, metodológicos, etcétera,
pero que empezamos a iniciar el próximo año, apunta a establecer precisamente cuál es la percepción que la gente, el ciudadano del común, tiene sobre la justicia regional, porque creo que daría elementos de juicio muy importantes para cualquier política pública. Nadie puede negar lo de la congestión, pero yo creo que hay muchas variables que impactan en esa percepción que tiene en general la gente y que tiene la gente en general el profesional, el abogado que ejerce, que supone que debe hacerse, a mi juicio, una especie de despiece, si se me permite la expresión, porque no es lo mismo la justicia penal que la justicia civil, que la justicia contenciosa administrativa. Entonces hay que mirar en cada caso. Todo lo metemos en el mismo cajón y eso no es cierto. En realidad yo creo que una de las percepciones negativas de la justicia obedece al sistema penal acusatorio, que no funciona. Incluso a ese injerto, que es ese sistema penal acusatorio que trajimos de Estados Unidos y que de pronto ha operado aquí de una manera distinta a como ocurre en Estados Unidos. Algún penalista me ponía este ejemplo, me decía, es que la justicia premial en Estados Unidos parte del supuesto que los pequeños se acogen a los beneficios para, digamos, poder coger o agarrar a los grandes, perdónenme en esa expresión. Aquí está funcionando al revés. Son los grandes, los jefes, los que se acogen a esos beneficios y terminan condenados los pequeños. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay un problema de traspaso de ciertos sistemas que de pronto han conducido a esa percepción negativa de esos sistemas de descongestión. Aunque yo creo que toda la vida, y si uno mira en el derecho comparado, la justicia siempre ha sido congestionada por la conflictividad y en nuestro país es mucho mayor. Pero yo creo que si uno lograra superar esa sensación que se tiene frente a la justicia penal, la sensación de inseguridad, de pronto podría tratar de solucionarse. Hay un punto que es muy claro: una institución en la cual la ciudadanía no tenga confianza pone en peligro un Estado de Derecho como el nuestro. Y la confianza en la justicia tiene que ser importante, porque si no hay jueces, no hay Estado de Derecho, ni hay democracia. El ejemplo lo tenemos muy claro si nos comparamos, por ejemplo, con Venezuela. Aquí la justicia puede ser objeto de muchas críticas, pero institucionalmente lo que ha garantizado que la democracia funcione ha sido que, con los errores que se puedan haber cometido, con los problemas de orden penal que se hayan presentado, de todas maneras sigue siendo una justicia independiente e imparcial. Yo conozco más la contenciosa y puedo decir que en esa materia, en materia de independencia e imparcialidad, las quejas que hay frente a la justicia contenciosa son mínimas. Vale la pena reconocerlo. El tema de la opinión no es frente a la justicia contenciosa, porque fallan. Se demoran un poquito, pero fallan. Y no hay esas controversias grandes sobre los fallos. Donde tenemos un tema grande que preocupa al país es a raíz de la Constitución del 91. La Constitución del 91 generamos tantas cortes y tantas ramas y tantas cosas y la forma de elegir los magistrados, que se politizó el tema. Entonces es la gran preocupación. Una justicia politizada genera problemas. Eso es cierto. Te cuento algo, Antonio. Perdónenme que hable en primera persona, cuando yo desempeñé la presidencia del Consejo de Estado, algunos de los proyectos de reforma constitucional que presentamos desafortunadamente no prosperaron en su totalidad, apuntaban a que todas esas funciones de nominación que tenían las altas cortes desaparecieran. Se logró incluso con la Contraloría, con los órganos de control fiscal. Recuerden ustedes que los órganos de control fiscal, Contralor General y Contralores Territoriales salían de ternas que elaboraban los tribunales y las altas cortes. Eso, digamos, se logró, esa facultad nominadora de las altas cortes desapareció, pero subsisten en relación con otros funcionarios, digamos, públicos, procurador, auditor, etc. Nosotros siempre insistimos en su momento que nos debían
quitar esas competencias, porque, para decirlo coloquialmente, en muchas ocasiones resultaba peor el remedio que la enfermedad. Y decíamos que resultaba peor el remedio que la enfermedad, porque si bien se había tratado de despolitizar sobre todo esos órganos de control, Contraloría y Procuraduría, con la participación de los jueces, lo que se estaba haciendo era que se estaba politizando o burocratizando mejor la justicia al asignarle esas competencias. Desafortunadamente esa idea nuestra pues no caló y seguimos las altas cortes con ese no caló en los políticos, ¿en dónde? No caló ni en el Congreso y en algunas cortes, porque hablo que esa era la idea que tenía el Consejo de Estado. La Corte Suprema ha sido reacia a esa posibilidad. Ellos consideran que es importante que la sigan reteniendo las Cortes. A mí me parece que eso exige una reflexión más detallada, porque el juez, la misión del juez es ser juez. Y creo que eso es lo principal. Esa politización ha generado grandes problemas en la dilación de los procesos, en fallos un poquito amañaditos, en fin, esa participación del político a través de su gente, señoras, hijos, en los cargos que están ahí, ha generado un problema de imagen notorio en Colombia. Es que yo creo que el problema de imagen notorio en Colombia tiene su causa o subyace en otra cosa, y es la siguiente. Lo que pasa fue que la política se judicializó. Eso no es imputable a los jueces. La política se judicializó y entonces los políticos, cuando tienen una controversia o una diferencia, acuden al juez en todos los casos bajo la idea de que cualquier actuación de tipo político, cualquier opinión que se exprese, pues puede incurrir digamos, en asuntos delictuales o en asuntos penales. Me parece que lo que hay que reflexionar es si todo se tiene que llevar a los estrados judiciales. Hay cosas que son propias de la controversia política que deben quedar en la controversia política. Y eso genera entonces que al judicializar la política, también la percepción o la óptica con la que se mire lo que hace el juez pueda generar esos problemas, porque pues todos sabemos que en la lucha política la gente se va radicalizando, considera que todo puede ser persecución, etcétera, etcétera, y digamos, trasvasan esa misma óptica o esa misma dinámica a la justicia, y yo creo que eso no es así. El juez tiene que ser una persona independiente e imparcial para dedicarse a lo que es propiamente el problema judicial. No todo es judicial. Entonces yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer. No, en ese campo no es que se haya judicializado o politizado la justicia, sino todo lo contrario, judicializado la política. Bueno. Y eso genera una percepción negativa porque, repito, son dinámicas distintas. La política es controversia, es lucha, etcétera. La justicia no lo es. No lo es, no lo es. Hay otro tema que no puedo dejar en el aire y es el de las tutelas. Uno ve todos los días que cualquier tipo de juez recibe cualquier tutela. Ese es un problema. Eso es cierto. Incluso también en su momento, y esto sí es, digamos, una idea generalizada en las altas cortes. Cuando hablo de las altas cortes, hablo de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. No con la idea de que haya que suprimir la tutela ni cercenar la tutela, pero que sí hay que racionalizar la tutela, que es una concepción muy distinta. Desafortunadamente, cualquier tipo de reforma que se quiera hacer a la tutela es considerada como que la gente fuera enemigo de la tutela, y eso no es cierto. Yo creo que hay que racionalizar la tutela porque hay que reconocer los efectos benéficos y favorables que ha tenido en la vida institucional y en la vida ciudadana y en la vida democrática. Pero sí es necesario ponerle ciertos criterios de razonabilidad en lo que tiene que ver con las competencias y con el ejercicio de las tutelas. Incluso a eso apuntó una reforma que se hizo en el año 2017 para tratar de precisar, atendiendo la naturaleza y la jerarquía
de las autoridades públicas ante quién podían presentarse algunas tutelas, buscando siempre que frente a las actuaciones de funcionarios de alta jerarquía, hablo de presidencia, procuraduría, etcétera, fueran las altas cortes el órgano de cierre frente a ese tipo de actuaciones, para evitar cuestiones que pasaban como, por ejemplo, que un juez municipal le daba la orden o a un magistrado de un tribunal, o a un presidente de la República, etcétera. Pero en eso, pues, esa pretensión ha tenido, digamos, ciertos inconvenientes, dada la norma constitucional que dispone que puede presentarse la tutela ante cualquier juez, lo que ha llevado precisamente, digamos, a esa distorsión. Es como, para poner un ejemplo, que un juez municipal pueda revocar una sentencia de una alta corte. Yo creo que en eso hay que buscar criterios de razonabilidad y acudir a un criterio, Antonio, que a mí me parece que se ha tratado de definir. Incluso sobre eso nosotros, nosotros en el Consejo de Estado hicimos varios ejercicios, a un criterio material de competencias, que la Corte Constitucional y el juez de tutela se ocupe verdaderamente de los asuntos de relevancia constitucional, pero que deje a los otros jueces que se dediquen precisamente a lo que es de su competencia. Claro. Porque una de las distorsiones es que la tutela, frente a sentencias judiciales, por ejemplo, se ha vuelto otro recurso. Hoy en día un abogado contrata el proceso que llamamos ordinario y al mismo tiempo contrata de una vez la tutela por si la decisión le es favorable. Eso es una distorsión, una perversión, una aberración del sistema de protección de los derechos. Me parece clarísimo lo que estás diciendo, Jorge. Es una perversión el sistema actual de la tutela. No que sea bueno o malo como idea, sino la forma que se aplica es un desastre para el país. Es que los jueces están fallando por el Ejecutivo. Están tomando decisiones que no les corresponde, más allá de la razón. Sí, ese es un problema que incluso a mí me inquieta como juez, porque siempre he dicho que el juez tiene que ser prudente, y eso sí no lo puede decir una norma. Eso va en la condición del juez. ¿Sí? Si el juez es un juez prudente, sabe hasta dónde puede llegar. Hoy, con la Constitución del 91, con la tutela, o antes de la Constitución del 91, con o sin tutela. Esa es una de las condiciones que tiene que tener un buen juez. No puedo dejar el programa sin preguntarte el tema de la independencia de poderes. Nosotros sustentamos un sistema nuestro en las tres ramas, pero se percibe que hay cierta intromisión muy fuerte de la rama judicial sobre las decisiones del Ejecutivo. Yo creo que eso puede tener algo de cierto. Digo algo de cierto, pero no es un problema imputable al juez. Yo me he puesto a reflexionar sobre eso y siempre, y hago esta reflexión, Antonio. En la época, digamos, de la Revolución Francesa, digamos, donde empieza uno a hablar, o mejor, remontándonos a la Revolución Francesa, donde puede empezar uno a hablar de un Estado de Derecho, uno podría decir que la primera ola, para hablar en esos términos, era que quien podía satisfacer las necesidades ciudadanas era el legislativo. Después viene lo que llamamos el Estado intervencionista y fue el Ejecutivo. No pudieron cumplir la labor y la gente piensa que en esta tercera ola es el juez el que puede satisfacer esas necesidades. Estoy siendo muy descriptivo, con un riesgo, un gran riesgo, que la gente deje de creer en el juez porque pide sus decisiones y no hay quien las cumpla ni quien las ejecuta. Entonces, la insatisfacción que en su momento hubo frente al legislativo, frente al ejecutivo, hoy creo que se puede estar dando en relación con los jueces, incluso tocando la tutela en órdenes que dan los jueces de tutela que son materialmente imposibles de cumplir. Entonces eso lo que puede llevar también a que la ciudadanía empieza a perder la desconfianza en su juez, creyendo que el juez le soluciona todo y el juez no le puede solucionar todo. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, decano de la Facultad de Derecho. Antes de irnos, un consejo para sus estudiantes. Yo creo que el consejo para los estudiantes es dedicación, responsabilidad, honradez. Yo creo que un estudiante y un profesional que sea honrado,
que se dedique a ejercer con juicio y a estudiar su profesión y que la ejerza responsablemente, puede tener la satisfacción de el deber cumplido, como decimos coloquialmente. Estoy seguro que este conversatorio le va a encantar a todos los ciudadanos colombianos. Nada que Jorge, muchas gracias por acompañarnos en el pensamiento. Muchas gracias, Antonio, felicitaciones por este programa y un saludo a todos tus seguidores. Muchas gracias.